Mi nombre es Marco Aurelio. Mi tema a tratar es el de las obligaciones ciudadanas, importancia y consecuencias en la sociedad mexicana. En este tema que realicé para mi informe final, voy a tratar de que se explique el cómo influye el no realizar estas obligaciones, que son parte de los mismos derechos de los ciudadanos, van de la mano para que la gente comprenda y entienda la importancia y las consecuencias que esto causa. Los objetivos de esto es que la gente entienda el por qué es importante el poder conocer las obligaciones que son parte del mismo derecho y que vienen identificadas en la propia Constitución de los Estados de México. Pues sería muy importante para toda la gente si las entiende y las puede seguir, porque mejoraría en mucho la misma sociedad mexicana. Aquí se ve una tabla donde se narra desde la era griega el cómo fue avanzando los derechos y de la mano de los derechos las obligaciones de los humanos como parte de una sociedad. Ahí hasta el Imperio Romano, Edad Media, Renacimiento, y así como fue evolucionando conforme a la historia en todos los siglos hasta llegar al siglo XXI, ya con las leyes y constituciones que actualmente existen. Y en esta otra se ve lo que se nombra en el artículo 36 y 36 principalmente, porque en el 35 se maneja lo que son los derechos y en el 36 lo que se manejan son las obligaciones de los mexicanos como parte de ello. Y aquí se ve lo que es el que te hace ser un ciudadano mexicano, lo que nombra la Constitución como para que uno sea un ciudadano mexicano. Que para haber alcanzado la mayoría de edad y tener los objetivos para poder ser un ciudadano mexicano. Entonces con eso, la ciudadanía mexicana, vienen los derechos y las obligaciones. Y después ya viene en esta otra diapositiva, se ve una de los mismos derechos y de las mismas obligaciones de un ciudadano mexicano, que es la importancia de votar. Que la importancia de votar pues es para poder ser parte del sistema democrático del país, y un derecho de todos los mexicanos y de todos los mexicanos el poder votar, y al mismo tiempo el hacerlo de una forma de vida, de una forma para ser conscientes de que esto, todo lo que puede causar es un beneficio, o a veces algo tan correcto, votar de una forma inconsciente por solo alguien que por algún motivo le llamó la atención, sin darse cuenta de que no era una persona capacitada e indicada. Entonces esto es parte de la obligación del mexicano, también el darse cuenta de que por quién está votando y no hacerlo de manera inconsciente. En la siguiente diapositiva se ve la importancia de pagar los impuestos. El recaudar los impuestos para el país es muy importante, porque ese dinero se utiliza para servicios sociales, para carreteras, para beneficio de toda la misma sociedad. Entonces el crear conciencia y responsabilidad en los mexicanos de la recaudación de impuestos es muy importante, y no solo el pedir dinero por pedir, sino porque es una responsabilidad tanto del mexicano dar como del gobierno el administrar de una forma correcta todo este recurso que se obtiene por medio de la recaudación, así sea de los ciudadanos o de las empresas. Y es también responsabilidad del ciudadano y una obligación el pagar impuestos para ese beneficio. Después aquí viene otro de los derechos y obligaciones, que es el de poder realizar el servicio militar, que genera a muchas personas una inconformidad, porque
A lo mejor en la edad en la que se pide el servicio militar en la historia de México no fue obligatorio. Hasta por medio de la Segunda Guerra Mundial se instaura el que todos deben de realizarlo a cierta edad, a la mayoría de edad, a los 18 años. Después poco a poco se fue menospreciando y se fue reduciendo la obligatoriedad, hasta actualmente ya las empresas no piden ningún papel ni piden nada ni piden papeles del servicio militar para poder obtener un trabajo. Los únicos que lo siguen pidiendo son las mismas instituciones de gobierno o trabajos como parte del gobierno. Entonces esto reduce la importancia de realizar esta actividad, y en esta actividad para la sociedad mexicana. Y esto es importante porque crea conciencia social en el ayudo y en apoyo de las actividades que aquí se realizan. Se realizan actividades en labor social, no solo en el adiestramiento militar o actividades que sean militares, sino que son de conciencia de apoyo a la sociedad, en beneficio físico o en beneficio de realizar actividades como pintar, recoger basura o otras cosas, y que generarían una conciencia social en todos los mexicanos. Aquí se ven las estadísticas que evalúan el desempeño del ejército y la opinión pública que no tiene de las personas tienen sobre el ejército y sobre el realizar el servicio militar, que vemos que no son positivas, porque la gente no le agrada el realizarlas y no considera que sean importantes. Y esto también lo veo en la encuesta que realicé y en la entrevista que realicé en el batallón. Importancia de desempeñar los cargos de elección popular radica en el sentido de que es un derecho de todo mexicano, pero también es una obligación en realizarla de una forma correcta y prepararte y dedicar no solo a beneficio personal, sino a beneficio social. De hecho, mientras seas servidor público, debes de ver tu beneficio principal, siempre va a ser el beneficio de la sociedad, y no solo el obtener un salario o un beneficio que a veces muchos aprovechan como el aprovecharse del cargo. Esas son cosas que la misma sociedad mexicana debería demostrar a los ciudadanos que esto es así. O sea, obtener un cargo, o lanzarse para una candidatura no es para el beneficio personal, sino para el beneficio social, y ahí está la verdadera obligación del ciudadano como tal. Mis conclusiones son que se debería de publicitar, promocionar más, hablar más sobre las obligaciones que son parte de los mismos derechos. O sea, la gente debería entender que con todos estos derechos que la Constitución le garantiza, también viene unas ciertas obligaciones con ellas para que sean más activos en el beneficio de la misma sociedad, para tener una mejor sociedad, para tener un mejor mundo y pensar más en los demás más que en lo personal. Porque ahorita lo que se critica mucho es el propio sistema de gobierno, los propios beneficios que a veces muchas personas por estos medios obtienen, y no solo en el beneficio fiscal, en el beneficio social, en el beneficio de las instituciones, sino que tenemos que crear esa conciencia para que toda la gente vea que cualquiera de estas obligaciones ayudarían a mejorar el propio beneficio social y la propia sociedad mexicana. Mi recomendación es más hacia las instituciones, porque ellas las que deberían de encargarse más de popularizar. O sea, nosotros como ciudadanos pues sí tenemos que tomar conciencia, pero a veces es más difícil porque nosotros tenemos que platicar entre unos y otros sobre estas obligaciones, sobre que es importante votar, es importante pagar impuestos, es importante realizar actividades sociales en beneficio de la sociedad, y
también elegirnos para candidaturas, puestos de gobierno, y hacerlo principalmente por el beneficio social. O sea, muchas personas podrían lanzarse, podrían tener un puesto político, un puesto en el gobierno, para hacerlo desde un principio por beneficio del propio pueblo. Entonces sí sería más indicado que nos demos a la idea de que hay que difundirlo y hay que hacer conciencia en la misma gente, porque a futuro quizá las cosas como nosotros queremos verlas y nosotros nos quejamos mucho no son, podríamos cambiarlas por este medio. Por este medio sería lo más indicado para que la propia sociedad, de la que siempre nos quejamos, de la que todos los días estamos hablando, que todo se hace mal y que todo no queda, por medio de las propias obligaciones, que todos los respetáramos, que todos las conociéramos, podríamos mejorarlo. Como dice la frase, a todo derecho adquirido corresponde una misma responsabilidad, y eso es lo que deberíamos de entender.